Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad, Dios. Hermano, ¿está agradecido con el Señor? ¿Cree que yo no voy a estar agradecido con el Señor, hermano? Miren lo que me dio el Señor. Me dio 3 bellezas de hijos, 2 hijas y un varón. Y nuestro jovencito ya lo conocieron, también está sirviendo en servicio militar. Y uno a veces no quisiera que ellos estuvieran en esos caminos, pero cada quien escogemos el camino que queremos. Y hermano, mi esposa desde el viernes compartió esa escritura de Mateo 24 y nos habla acerca de los tiempos. Jesús mencionó acerca de los tiempos finales, de cómo todo lo que iba a venir. Yo hace tiempo que miré el video de esa persona que ya falleció, pero era un predicador que predicaba que Él era Jesucristo en carne. Él era Jesucristo hombre. Él era el que había venido, el que había de venir otra vez, y la gente lo creía. Toda gente marcándose con el 6:6. Hermano, hay muchas cosas. El mundo se está perdiendo y el pueblo a veces de Dios estamos discutiendo que porque aquí se ponen falda, que porque allá no, que porque aquí no dejan subir a las mujeres y que allá se dejan subir a las mujeres. Hermano, nos ponemos a ver pequeñeces cuando hay un mundo entero que se está perdiendo. Hay una multitud, porque el Señor lo dijo, que había un camino estrecho con una puerta muy estrecha, que el que encontraba ese camino era muy difícil que entrara por esa puerta estrecha. Y hay un camino ancho donde la multitud va por ahí y se está perdiendo. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros que conocemos la verdad, que fuimos alcanzados por misericordia del Señor, ¿qué estamos haciendo? Hermano, la maldad no es cosa nueva. No es cosa nueva. Si usted analiza la Biblia, la Escritura desde Génesis, es más, la Biblia nada más nos habla de Adán y Eva, Caín y Abel. Y desde ahí comienzan los asesinatos, de cómo el hermano asesina al hermano. Y usted a veces se queda sorprendido por lo que está pasando. Hermano, Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar. ¿Sabe qué? El jueves estábamos en oración. Me dice mi esposa, mi hijo, vamos a estar orando por eso. Llegué de trabajar, me vine corriendo y me dice, vamos a orar por lo que está pasando en México, por toda la violencia, por todos los asesinatos, maestros. Hermano, se levanta una protesta, una manifestación, y la gente luego va al recurso de quitar vidas. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra, la profecía del Señor, que la maldad iba a ir multiplicándose. Acabamos de salir del siglo XX, donde hubo muchísimos asesinatos, muchísimos. Podemos ver lo que hizo Hitler con los judíos, el holocausto. ¿Cuántos judíos no perdieron la vida? Pero no nada más fue eso, hermanos. Fueron miles, millones de personas del siglo XX que fueron asesinados. La maldad va en aumento, se está multiplicando. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros? Yo el jueves, cuando me pasó el micrófono mi esposa, yo no le pedía al Señor que detuviera la violencia. Yo me enfoqué en que tuviera misericordia al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si yo le pido algo que va en contra de su palabra, tal vez estoy orando inútilmente. Pero si yo le pido al Señor que tenga misericordia de aquellos que todavía tienen temor de Él, es posible que Dios haga algo. Pero a veces le echamos la culpa a Dios de que Dios está como sordo, que no escucha la oración, que no escucha, y le atribuimos, la mayoría de los ateos le atribuye a Dios, atribuye que Dios no es cierto, que no es verdad, que no existe,
Porque si Dios existiera, no permitiría que pasara todo lo que pasa. Pero sabemos, usted y yo sabemos claramente que no es Dios. El hombre, Dios creó al hombre con voluntad propia. La gente decidimos obedecer a Dios o no obedecerlo. Solamente hay dos caminos. Muchas veces la gente dice que hay muchos caminos. El Señor habló de dos caminos. Lo predicamos un día. Solamente hay un camino ancho, donde se predica un evangelio torcido, donde se predica un Jesús diferente del de la Biblia, donde se predica un evangelio totalmente distinto. Pero cuando se predica, cuando usted va a un lugar donde predican el evangelio de verdad, cuando se predica la palabra de verdad, usted está escuchando el evangelio del Señor. Amén. Pablo se lo prohibió a Timoteo, dijo: si ustedes escuchan otro evangelio que el que les hemos enseñado, no lo escuchen, váyanse de ahí. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, en todas las iglesias que usted conoce que se habla de Dios, se predica un evangelio. Pero ¿qué evangelio se está predicando? ¿Cuál evangelio se escucha? ¿Se escucha el de Jesús? ¿Se escucha el arrepentimiento? De que todos tenemos que venir a un arrepentimiento. ¿Cuál es nuestro trabajo ahorita? Nuestro trabajo ahorita es hablar de ese arrepentimiento. Yo le voy a pedir que me acompañe. Traigo un versículo ahí de Mateo 24, pero primero quiero que me acompañe al Salmo 10. Salmo 10. Y dice cómo tiene como su tema este Salmo 10. Dice: plegaria pidiendo la destrucción de los malos. ¿Cuántos años hace del que estuvo el rey David? Hace muchos años antes de que viniera el Mesías. Pero dice lo que dice. Vamos a leer del 1 al 11. Vamos a leer del 1 al 11. Si se puede poner de pie en reverencia a la palabra. No es en reverencia a un servidor. Yo soy un consiervo tal y como lo es usted. Yo no soy más ni soy menos. Todos somos iguales. Venimos aquí a aprender. Venimos a escuchar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe hacia toda verdad. Amén. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Hay mucha gente que cree que Dios está escondido, porque no responde, porque no se escucha. Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. Dice: en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están ensanchando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras. Muchos desdichados. Dice el 11. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. ¿Se olvidará Dios de lo que hacemos? Dice: ha encubierto su rostro, nunca lo veré. ¿Cree que no lo va a ver? ¿Cree que esa persona que hace maldad no lo va a ver? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, porque
Señor, a través de tu palabra, a través de toda tu escritura, Señor, de este libro sagrado que tú dejaste para nosotros, Señor, nos podemos dar cuenta, Señor, de cuánta maldad hay en la humanidad, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, que tengas misericordia de tanta gente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús reconocemos que tú eres ese Dios, Señor, que tú no duermes, Padre, que tú no te olvidas, Padre, de la maldad de aquellos que han decidido hacer la maldad, Señor. Sabemos que tarde o temprano, Señor, dice tu palabra, que lo que sembramos, eso cosecharemos, Señor. Padre, pero nos has escogido a nosotros, Señor, para un tiempo difícil, Señor. Un tiempo donde la maldad iba a ir en crecimiento, Señor. Un tiempo donde la maldad no tiene límites, Señor. Lo acabamos de ver, Señor Padre, en nuestro propio país, Señor. Lo acabamos de ver en la Florida, Señor, esa matanza, Señor. Padre, de gente que jamás pensó que en aquellos lugares iba a ser asesinado, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas el día de hoy. Y Padre, que podamos entender la urgencia que tenemos como iglesia, Señor, como conocedores de tu verdad, Señor, de ir y predicar ese arrepentimiento, Señor. Padre, porque el tiempo se acaba, Señor, Padre bendito, y la multitud se pierde, Señor. Tu anhelo, Señor Padre bendito, es que ninguno se pierda. Por eso, Padre, tú nos diste esta gran comisión a cada uno de nosotros de ir y predicar. Y todo aquel que se arrepintiese y fuere bautizado será salvo, creyera en su corazón de lo que tú hiciste, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú, Padre, dirijas mi vida, que uses mis labios, Señor, para traer este mensaje, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. En la palabra que traía mi esposa, en la escritura que traía mi esposa, déjenme regreso aquí. El Señor Jesús dejó con claridad los tiempos de cuando iba a estar cercana su segunda venida a esta tierra. Usted y yo ya sabemos que no estamos esperando la segunda venida, o alguien está esperando la segunda venida, ¿verdad que no? Alguien quiere irse antes de la segunda venida del Señor. ¿Por qué razón? Porque dice que Jesús primero viene por su novia, para sacarla, porque este mundo va a estar tan corrompido que dice la palabra que así como en los días de Noé. Noé le tomó mucho tiempo construir un arca. Y yo me imagino que Noé lo que predicaba era arrepiéntanse. Dios está cansado, Dios está hasta aquí. Arrepiéntanse, pero así como en esos tiempos dice que va a volver a hacer la segunda venida del Señor. Y la maldad no va a disminuir. La maldad va a ir de aumento en aumento. Dice que se multiplicará la maldad. Entonces mi esposa compartía todo lo que decía Mateo 24 y hablaba de que no era el fin, que era principio de dolores. Pero dice en el verso 12 de Mateo 24, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, Normita el viernes nos compartía acerca de tener nuestra confianza. ¿En quién está su confianza? Nos va a tocar, puede ser que nos toque vivir tiempos aún más difíciles. Ahorita no hay persecución aquí, pero la puede haber. El apóstol Pablo, en su carta en 2 Timoteo 3, 1 al 5, él le describe lo que iba a pasar en el tiempo en el que ellos estaban viviendo, en los postreros días de su tiempo. El apóstol Pablo advierte a Timoteo de lo que va a pasar en los días, tal vez cuando Pablo no estuviera, pero estaban viendo los postreros días de sus tiempos. Usted y yo estamos viendo los postreros días de nuestro tiempo, y nos tocó vivir en un tiempo que estamos más cerca que ellos de esa segunda venida. Y le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Dígale que tiene al lado, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No se le hace familiar lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego le dice algo muy importante. Le dice, a estos evita. Porque es importante que cuando usted y yo vayamos a algún lugar, le pidamos al Señor, como dijo mi esposa, le pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos redarguya, que nos hable. Los hermanos están buscando una iglesia. Y su primera encomienda en este día tenía que haber sido, Señor, vamos a ir a este lugar, abre nuestros ojos, que podamos ver qué se predica en ese lugar. Cuando usted y yo vamos a un lugar, tenemos que decir, Señor, muéstrame qué hay aquí. ¿Estás tú aquí? ¿Tu presencia está aquí? ¿Se le da la reverencia que debe tener en la presencia de Dios en ese lugar? ¿O se está exaltando al hombre? Y todo esto se lo dice Pablo a Timoteo para que evite aquellas personas. Usted y yo fuimos escogidos para vivir el Evangelio, para predicar el Evangelio en un tiempo difícil, en un tiempo que podríamos decir como en los tiempos de Noé. Estamos viviendo en un tiempo difícil y no nos podemos conformar con venir y escuchar y regresarnos a la casa. Tenemos que hacer nuestra labor como hijos de Dios. Jesús no le dijo, hey, yo quiero que ustedes 12 discípulos sean los únicos que vayan y prediquen el Evangelio. El Señor dice, vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos que declarar ¿cuántas veces, se acuerdan lo que pasó en Orlando? Que la esposa llevó al tipo al lugar donde cometió la masacre una semana antes. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo denunció? Todo Dios puso en cada uno de nosotros, puso algo que se llama conciencia. Lo predicamos también un día, después hablamos acerca de la conciencia. Y todos tenemos conciencia. Usted sabe y yo sé cuando hacemos algo. Usted sabe cuando el que está a la par de usted en el trabajo, en la tienda, usted lo mira y dice, como que no me huele carne nada. Bueno, tenemos que hablar. Si usted no para la violencia, mire, ¿cuántos no piden el robo? Algo tan simple como el robo. Cuando yo vine a vivir a esta ciudad de Oxnard, el robo estaba de popular. Usted no podía dejar un carro semiabierto, le quebraban el vidrio, le robaban el estéreo, le robaban lo que tenía. Usted no podía dejar un carro abierto porque lo robaban. Llegaba alguien, le ofrecía, mira, herramienta Craftsman, ¿en cuánto la das? Le vendían ropa de la JCPenney, playeras, calzoncillos. Salía la gente corriendo y las salían los vendedores, los atienden ahí, aquí. Hermano, pero llegan y le ofrecen algo robado y usted dice, ay, ya lo que me ahorré. Hermano, cuando nuestro deber es denunciar a esas personas, denunciar el crimen, denunciar la maldad, que me doy cuenta que un hombre está abusando de sus hijos, denúncielo. Que nos damos cuenta que hay un esposo que abusa de su esposa físicamente, denúncielo. No se quede callado. Cuando usted oiga gritos allá en su vecindad o al lado, salga a ver qué está pasando, hermano. Que tenga cuidado. Si usted conoce quién es el que vive a la par de usted, tenga cuidado. Pero es importante que denunciemos la violencia, la maldad. ¿Por qué? Porque usted tal vez pueda evitar una tragedia. Usted y yo podemos evitar una tragedia con el simple hecho de denunciar algo que no está bien. Pero ¿cuánta gente se queda callada? La maldad
Es como un autobús sin frenos. Hermano, que aunque usted quiera hacer lo posible, ¿cuánto viene una película donde no se podía parar un autobús que estaba por ahí, en última lo metieron en un estadio? ¿Y cuántas personas se dan cuenta de la maldad? No denunciamos la maldad. La maldad está en aumento. La palabra de Dios dice que se multiplicará la maldad en los postreros días. La maldad no se va a acabar, hermano. La maldad no se va a acabar. Lo que el Señor busca en usted y en ti, que conocemos la verdad, es que hagamos nuestro trabajo como hijos de Dios. Amén. Que no nos cansemos de hablar, que no nos cansemos de predicar, que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué razón? Porque Dios lo escogió a usted para este tiempo. Dios no me salvó hace 40 años cuando yo tenía 11. Me salvó a los 41. Y me salvó en ese tiempo. Tal vez en aquel otro tiempo yo diría, ya mucha gente de mi familia vino a los pies de Cristo, pero no ha venido. Entonces tenemos que hacer el trabajo de Dios como Dios nos lo manda. Dios busca de usted y de mí obediencia. Pero cuando venimos nada más a llenarnos y no hacemos la voluntad de Dios, estamos fallándole a Dios. No podemos quitar nuestra mirada de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es bien importante, importante. Dios dijo que como en los días de Noé, Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús aquí hizo una comparación de que el tiempo cuando estuviera cerca a su venida, a su segunda venida, iba a ser como en los tiempos de Noé. ¿Y qué dice de los tiempos de Noé? Vaya a Génesis 6:5. ¿Qué dice la palabra? Dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el bien. ¿Sí? ¿Dice el bien? El mal. Imagínense a Dios hasta el grado de arrepentirse de haber creado al hombre. Pero siempre la misericordia de Dios es más grande que siempre. Dios dijo: le limpiaré la tierra, y la limpió. Ahora, yo le hago esta pregunta, o pregúntese: ¿no estamos viviendo tiempos donde la maldad, el pensamiento del hombre es maldad? Hermano, ahorita hay mucha gente que vive de la violencia. En México tenemos años que no vemos paz en México. Ahorita está en Oaxaca, pero vino la matanza de los estudiantes, los desaparecidos. Digo matanza porque nunca aparecieron, los mataron. Ha habido gente que se involucra en movimientos de la ley, de los judiciales, de los sicarios. Hay otro, ¿cómo se llama? Otro programa que los michoacanos, pero hay otro que hay otro grupo que un día se unió por ahí para que lo defendieran de sus deudas. No, tiene que pagar lo que debe. Pero qué importante es mirar los tiempos en los que estamos viviendo. Hermanos, en nuestras propias familias podemos ver que a veces familiares de nosotros se involucran en cosas que no son buenas. Y cuando sienten el agua hasta el cuello no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque usted se mete a una cosa de esas y usted no sale librado de allí. Usted sale, pero sale con las patitas por el frente. Y qué triste que la gente pueda ambicionar tanto. ¿Qué estábamos leyendo en el Salmo 10? Con arrogancia el malo. El que practica la maldad se vuelve arrogante. ¿Y sabe qué dice el malo? Yo no necesito de Dios. Yo tengo todo lo que quiero. Yo tengo todo lo que quiero. Pero se le olvida que Dios fue su creador. Se le olvida que Dios existe.
Se le olvida que tarde que temprano la paga del pecado viene a su vida. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y una muerte eterna sin Dios. Entonces, qué importante es que entendamos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Hermano, a veces la iglesia, como estaba diciendo, a veces la iglesia de Jesucristo se fija, nos fijamos en pequeñeces. Si a usted lo invitan a compartir algún lugar, tiene que preguntar a ver cuáles son sus, ya no le voy a decir sus creencias, cuáles son tus religiosidades. Hermano, porque si tal vez si yo vengo sin saco, va a haber alguien que le va a parecer mal. ¿Te fijaste el pastor vino sin saco? Oiga, hermano, con este calorón me ahogo. O una persona que se para en el púlpito y sin vestido, o que porque aquí tiene batería. No, esa iglesia no es de Dios. ¿Te fijaste? No, mira, es que tiene que ser por nomás así sin instrumentos. Hermano, dice que todo instrumento fue creado para alabar a Dios. En el principio las cosas se echaron a perder por la maldad, pero la música siempre fue para alabar a Dios. Cuando el enemigo, cuando alguien quiso sentirse más importante que Dios, así como los que practican la maldad, se creen más importantes que Dios. Y por eso la maldad va creciendo a un paso acelerado que no para. Ahora, si usted se pone a orar que la maldad pare, ¿usted cree que la maldad va a parar? ¿Cree que va a parar? Acabamos de leer y usted puede buscar acerca de la maldad y dice que la maldad va a aumentar. Pero ¿por qué tenemos que orar? Tenemos que orar por los que practican la maldad. Para que Dios toque sus corazones, para que Dios conmueva, que despierte ese sentimiento que hay, esa conciencia que Dios depositó en ellos. Hermano, hay mucha gente que se convierte de ser asesinos. Hay mucha gente que practica la maldad y después alguien le predica el evangelio y si Dios dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó a ser salvos. Y usted no sabe cuál de ellos va a ser salvo. Pero su trabajo de usted y el mío es que les hablemos siempre. Ahora, ¿qué pasa con toda la gente afectada por la maldad? Lo primero que dice la gente es: ¿hasta cuándo irá a parar esto? ¿Hasta cuándo? Ya no aguantamos. Hermanos, si ahorita no aguantamos, imagínense cuando sea antes de que venga el Señor. Ni usted y yo sabemos si el Señor viene mañana, si viene dentro de una semana, de un mes, de un año, de 10 años, de 20 años. Pero lo que sí sabemos es de que la maldad se va a poner a un nivel que nadie lo vamos a poder soportar. La maldad va a aumentar tanto que usted, como decía Normita, tiene que estar bien agarrado del Señor para no desfallecer, para que no vengan y le pongan la marca en la frente o en su mano. Hermano, usted en este video podía mirar a todos marcados y con orgullo enseñaban acá: mire, el 666, y lo tengo aquí, y lo traigo acá, y yo no lo tengo, pero lo tengo aquí en mi mente y en mi corazón. La esposa se divorció de ese tipo. Cuando él muere dice: ya murió, y yo quiero para esclarecer que lo que él estaba haciendo no era bueno. Por eso me divorcié de él. Bueno, qué importante es que tengamos discernimiento. Dice la palabra de Dios que hasta los escogidos serán engañados. ¿Por qué tiene que usted estar bien firme? ¿Por qué tenemos que estar firmes? Mire, tal vez usted como adulto y yo como adulto estamos seguros de dónde estamos pisando. Pero ¿qué de nuestros jóvenes? ¿Qué de nuestros jóvenes? ¿Están bien parados nuestros jóvenes? Líder de jóvenes, tienes una responsabilidad tremenda, grande. Y no puedes perder el tiempo. Tú como hijo de Dios, cada uno de nosotros
Tenemos un llamado. No pierdas el tiempo en hablarle al que tienes al lado. Lo hemos dicho una y otra vez. Ahora, ¿de qué otra cosa nos hablaba la escritura que leyó mi esposa? Lo que estábamos leyendo de Timoteo. Que vendrían hombres encubiertos con pieles de oveja. Hombres amadores de sí mismos. ¿Cuánta gente no predica la prosperidad? Oh, hermano, es desde que yo di estas clases, vieran cómo se me han multiplicado los diezmos. Hermano, Dios no nos llamó a predicar prosperidad. Dios nos llamó a predicar arrepentimiento. Dios nos llamó, déjame fuerte. Dios nos llamó a predicar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos malos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Hermano, hubo tiempo en que nadie queríamos ir a México en vehículo. Usted volaba en avión y cuando llegaba allá, llegaba con un device medio. Hermano, tanta gente que le gusta viajar con cadenas aquí, parecen el Mr. T, ¿verdad? Y queremos aparentar lo que no somos. A veces no tenemos para ponerle gasolina al carro, pero mija, manda el pago porque no me quitan las bajas. Hermano, a veces tratamos de aparentar lo que no somos. Hermano, y los que hay grandes funcionarios que usted los ve como común y corriente, ni se dan cuenta que tienen dinero. ¿Y qué es el dinero? Un día lo tienen, al otro día no tenemos. Pero qué importante es de que prediquemos el evangelio de verdad. Todos aquellos que nos paramos en un púlpito tenemos que luchar por predicar una doctrina sana, por predicar lo que el Señor quiere predicar. Yo no puedo venir y apapacharlos y decirles, hermanos, mire, no se preocupe, Dios les va a traer finanzas a morir. Hermano, yo veo en la Biblia y muchos se deshicieron de lo que tenían. De hecho, Jesús, cuando se enfrentaba con aquel joven rico, no le dijo, hey, si tú vienes conmigo te voy a multiplicar lo que tienes. Le dijo, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes y repártelo. Ese es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesús es el que había una mala noticia de que estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, pero que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque el Señor dice, a todo el que creyere y se arrepintiere, será salvo. Pero hermano, cuán importante es que nosotros no nos quedemos callados. Hay días que aquí está lleno y hay días que está como hoy. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los que vienen un día y no vuelven? Alguien les habló de Cristo. Cuando usted le habla a alguien del Señor, usted tiene que darle seguimiento. A veces la gente trata a Dios como un Dios injusto ante lo que estamos viviendo. Hay gente que dice, Señor, es que no es justo. Es que no eres justo. Él es justo. Él dice, la palabra dice, obra bien, siembra el bien, ¿qué vas a cosechar? Siembra el mal, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? Dios no es culpable. A Dios no le pasa por desapercibido lo que está pasando. Dios se da cuenta de todo. Pero Él busca que esta humanidad que se ha alejado tanto de Dios, recapacitemos. Amén. Que esta humanidad realmente se arrepienta, nos arrepintamos de verdad. Y vengamos a obedecer a Dios. Hermano, la gente no quiere oír de Dios. Pregúnteles por qué el mundo está como está. ¿Usted cree que alguien que escucha la voz de Dios, que ama a Dios, va a ir a hacer esas atrocidades? Me enseñó mi esposa en una foto de un maestro en Oaxaca, donde dice, di mi vida por defender
algo bueno, nuestros derechos, por defender los derechos. Pero hermano, hay tanta gente que se ha dejado engañar, ha decidido decirle no a Dios y decirle sí a la maldad. Cada vez que alguien decidimos decirle no a Dios, le estamos abriendo una puerta grande al enemigo. Amén. Es difícil digerir lo que está pasando, todo lo malo. Pero Dios no es el culpable, hermano. Desde el principio de la creación del hombre, el hombre le abrió una puerta grande, el ser humano le abrió una puerta grande al enemigo y prefirió oír la voz del enemigo que escuchar la voz de Dios. Amén. Ahora, ¿qué sigue haciendo ahorita el mundo? Sigue escuchando la voz del enemigo en vez de escuchar la voz de Dios. Amén. Porque ¿sabe qué? Mire, hay el evangelio, dice la escritura que la segunda venida del Señor no va a ser hasta que el evangelio sea predicado a toda criatura. Pero déjeme le digo una cosa, tal vez usted y yo no estemos para ese día, ya sea que partamos con el Señor o venga el Señor por nosotros. Amén. Porque la segunda venida del Señor no es el rapto, no es la venida por su iglesia. La segunda venida del Señor dice que Él viene con toda su ira a destruir la maldad de este mundo que ya nos ocupa. Por eso dice la Escritura que así como en los días de Noé, cuando la maldad esté como un río creciente. Usted ha estado en un pueblo cuando llueve y no baja agua por el riachuelo, más de que cuando llueve empieza y dice, mira, ya viene la primera creciente y se viene una bolita y al rato se viene otra y se viene otra y de repente está desbordado el río y comienza a hacer estragos. Así va a ser la maldad de la humanidad. Amén. Por eso es importante que usted y yo estemos preparados. Nadie podemos decir que Dios no advirtió. Cuánta gente, cuánto evangelista, cuánto predicador no sale y anuncia: arrepiéntanse, que la venida del Señor está cerca, arrepiéntanse porque la venida del Señor. Y toda la vida han dicho eso. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos al Señor por tardanza, la venida del Señor. Pero si escudriñamos la Escritura, dice que Él vendrá como ladrón por la noche. Porque ni usted ni yo sabemos cuándo Él venga, y hay de aquel que no nos encuentre velando. Amén. Amén. Hay de aquel que nos encuentre obrando con maldad. Hay de aquel que nos mantengamos fiel a sus mandamientos, a sus promesas. Amén. A lo que usted promete, hermano, cuando usted prometa algo, tenga cuidado. Lo hemos dicho 1000 veces. Tenga cuidado cuando usted le promete algo al Señor, porque el Señor es un Señor de pactos. Dios es un Dios de pactos que no se olvida de lo que usted le promete. Si usted le dice a alguien allá, hey, voy a orar por ti, hermano, vale más que orar. Vale más que doble rodillas y se ponga a orar por aquella persona que le dijo que orar. Hermano, podemos ver a través de la Escritura que Dios, la misericordia de Dios es grande. Hubo un pueblo de Nínive que estaba como en el tiempo de Noé. Abundaba la maldad, pero sin embargo Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque la gente se arrepintió. Dios nos está recordando a través de la maldad que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, pero Él busca que la gente nos arrepintamos. Hermanos, si Dios ya lo alcanzó, fíjese para dónde va. ¿En qué camino está caminando? Está en el camino angosto que dijo el Señor, que era muy difícil de encontrar y que el que lo encuentre era muy difícil de entrar por la puerta. O está caminando en el camino ancho. Ahora recuerde que la maldad no se va a terminar, se va a multiplicar en gran manera. ¿Qué nos corresponde hacer como cristianos? ¿Qué hacer? ¿Observar de lejos?
quedarnos callados, encerrarnos en 4 paredes, que es la iglesia, y decir, yo estoy bien. O nos vamos a poner a discutir entre hermanos, entre iglesia de Jesucristo, por las pequeñeces que nos diferencian. Hermano, yo le doy gracias a Dios que esta no es una iglesia religiosa, que no somos una iglesia religiosa, hermano, porque yo no lo voy a transformar a usted. Nadie me transformó. ¿Sabe quién me transformó? El Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, cuando es lo fuerte, porque es el único que nos puede transformar. Yo puedo ver la vida de Alberto, mi hermano Alberto, que está aquí, y lo puedo decir porque yo sé que él no le da vergüenza, porque él lo predicó un día aquí cuando dio su testimonio, y venía con sus alcoholes, se echaba 2 o 3 para agarrarse de valor para poder venir. Pero qué lindo que no lo rechazamos. Qué lindo que no le dijimos, hey, hermano, ¿sabe qué? Disculpe, pero usted no puede venir hacia este lugar. Hermano, la casa de Dios es un hospital. La casa de Dios es un lugar para aquellos que andan caminando desubicados, que no encuentran su identidad personal. Hermano, un predicador, entre comillas se lo aclaro por si alguien nos ve por ahí en el YouTube, un predicador que se pone a predicar desde el púlpito, que estaba contento con lo que hicieron en Orlando, Florida. Óigame, si usted tiene el amor de Dios en su corazón, le va a doler lo que hicieron por esos seres humanos. Amén, amén. Porque también son una creación de Dios. Sí, amén. ¿Cómo usted se va a regocijar porque la maldad triunfe? No. ¿Cómo yo me voy a gozar porque mataron a 50 personas, a 200 personas? ¿Cómo me voy a gozar? No. Hermano, alguien les hablaría del Evangelio. Alguien les dijo, hey, mira, hay uno que se llama Jesucristo, que dio su vida por ti, Amén, amén. que quiere lo mejor para ti, que quiere que encuentres la verdad. ¿Sabe por qué? Porque todos en un tiempo, la mayoría, si no nació en el Evangelio, estuvimos cegados por la venda que Satanás nos pone en los ojos. Y qué difícil es que usted quiera soltar esa venda. Necesita alguien estar intercediendo, orando por usted. Amén. Yo creo que alguien oró por nosotros. Alguien oró por usted. ¿Por quién está orando usted? Amén. Está orando por aquellos que caminan a oscuras, que caminan en tinieblas y que practican la maldad muchas veces sin darse cuenta. El arrepentimiento es lo único que va a llevar a un ser humano a poder mirar la gloria de Dios. Nada más. Solamente el arrepentimiento. Lo que Jesús nos decía de los tiempos de Noé a los postreros días era como un espejo de lo que estaba sucediendo allá, era totalmente lo que iba a suceder aquí. Necesitamos no perder de vista el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos ha colocado en el lugar que nos colocó con un propósito, con un plan específico. Y lo que Dios tiene para ti, tal vez no sea lo que tiene para mí. Pero lo que Dios tiene para tu vida, tienes que desempeñarlo y desempeñarlo. No podemos perder el tiempo y decir, Señor, pues todavía no es tiempo de que me uses, no estoy preparado. Hermano, póngase en las manos de Dios y déjelo que lo use. Cada mañana que usted se levante y dice, Señor, a donde me lleves, usa mi vida. Amén, amén. Usa mi vida para tu gloria. No pierda el tiempo, hermano. No perdamos el tiempo se nos está acabando. Tal vez yo no viva mañana. Tal vez no nos levantemos el día de mañana, pero que el día que estemos aquí no lo perdamos, hermano. Mire, hay una urgencia. Quiere usted, hemos dicho muchas veces, usted quiere ver, a veces se desanima porque ve este lugar vacío, pero ¿qué está haciendo? Amén. Como hijo de Dios. ¿Alguien ya te habló a ti? ¿Alguien ya te habló de ese ser poderoso que dio lo más preciado que era Jesús para rescatarnos de la vida de pecado que llevábamos? Hermano, yo viví una vida de pecado y tal vez si alguien me escucha me dice, oye, pero él era bueno, pero
ojos de la humanidad, o a veces ante nuestros propios ojos decimos somos buenos, pero delante de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios que en otro tiempo nosotros éramos hijos de ira. Usted ya no es hijo de ira. Usted ahora es un hijo, una hija de Dios. Aleluya. Y como hija, hijos de Dios, tenemos que obedecer a papá. Tenemos que permanecer firmes en el Evangelio. Tenemos que permanecer firmes a la voluntad de Dios. Hermano, el tiempo se nos está agotando. Así es. ¿Estás firme? ¿Estás firme en el Evangelio? ¿O todavía titubeas? Como hijo de Dios, estás haciendo el trabajo que Dios te dejó para que fueras y le hablaras a toda esa gente que se pierde, que está obrando de maldad. Hermano, la palabra de Dios en Apocalipsis dice, habla de las iglesias, pero habla también la palabra del Señor que Dios vomita a los que, a los calientitos, No. a los fríos, a los tibios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere un hijo que nomás vaya y se conforme a la casa de Dios. Dios quiere un hijo, una hija que anhele cada día más, que diga, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué quieres que haga el día por ti? ¿Qué quieres que haga para ti el día de hoy? ¿Sabe por qué? Porque es más posible que alguien que está por ahí colgado de una barra, que anda por allá haciendo tal vez hasta asesinatos, es más probable que esa persona que está completamente fría se arrepienta. Amén. Pero qué difícil es que alguien que conocemos de la palabra y le demos alas a la carnita, como dice el dicho por ahí, es que anda en la carne, anda la bien chuleta. Qué difícil es de que le demos prioridad a nuestros deleites. Miren ahora cuántos se quedarían en casa ahora. ¿Hay partido hoy de fútbol? ¿Hay partido de fútbol hoy? En la tarde. Pues ya están preparándose para el partido. ¿Cuántos se quedarían hoy por ir al fútbol? ¿Cuánta gente hoy dice, para otro domingo? Hermano, tenemos que poner en una balanza lo que estamos haciendo para el Señor. Tenemos que poner en una balanza y realmente decir, estoy haciendo mi trabajo, me estoy esforzando, estoy haciendo la parte que me corresponde como hija o como hijo de Dios. Hermano, la maldad no se va a terminar. Prepárese para que esté listo cuando se desate la violencia, la maldad, con toda su fuerza, con todo su flujo. Porque no estamos lejos, hermano. No estamos lejos. Hay tantas cosas que dicen que si gana este candidato a presidente, dice que va a pasar. Hay alguien que no conoce el Evangelio, pero sí conoce algo de la Escritura. Me dice las profecías por allá de Nostradamus, y me dice, mira, anda, mira, hace tiempo pusieron a este, mira, él va a ser el presidente. Hermano, la palabra de Dios nos habla de todo lo que está por venir. Amén. No tenemos que andar buscando en otro lado. ¿Quieres saber lo que va a pasar? Póngase a leer. Amén. Váyase al libro de Daniel, las profecías de Daniel. Lea los libros de las profecías. Todo lo que estaba anunciado para los postreros días que estamos viviendo el día de hoy. Hermano, todo se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Los que siguen negando la existencia de Dios es porque se han dejado absorber por pensamientos erróneos. Pero hermanos, Dios es verdadero. Amén. Y dice que Él, que ni una sola palabra de aquí va a quedar sin cumplirse. Así Está preparado para lo que viene más adelante. Está preparado. Busque más de Dios. Busquemos de Dios, busquemos más, metámonos más a su palabra, hagámonos hacedores de la palabra. es. Amén. Hermano, no hay que hacer como el camaleón. No hay que ser cristianos en la iglesia y que allá afuera usted no se distinga. Distíngase, hermano, por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Haga la diferencia en este mundo que cada vez se pierde más y más y más.
nosotros que conocemos la verdad, somos los que podemos darle sabor a la tierra. Amén. Dice la palabra de Dios que si mi pueblo clamara, donde mi nombre es invocado, Dios descendería y sanaría la tierra. Así es. Pero estamos realmente clamando porque Dios sane nuestra tierra. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el tiempo en el cual tú nos has escogido, Señor. Sabemos, Padre, que nos has escogido para un tiempo difícil donde la gente, Padre, no quiere saber de ti, no quiere conocer más de ti. La gente de afuera dice, como decía Job, de oídas te había oído, Señor, pero no te conocen. Porque cuando te conocemos, Señor, cuando comenzamos a conocerte, Señor, nuestra vida comienza a cambiar. Cuando te conocemos, anhelamos que aquella gente que no te conoce también venga y te conozca, Señor. Que eres un Dios bueno, Señor. Que la maldad existe, Padre, porque desde el principio de la creación del hombre, el hombre ha decidido, Señor, obedecer más a la voz que le susurra al oído, Señor. A ese príncipe de maldad que vive en este mundo. Padre, cuando vemos las atrocidades que suceden, Señor, en las noticias, cuando vemos tanta maldad, tanto niño abusado, tanto tráfico de niños que se pierden, que jamás vuelven a saber de ellos, Señor, Padre, nos podemos dar cuenta que la maldad va en aumento, Señor. Yo te pido en este día, Señor, Padre, que nos hagas más conscientes, Señor, de la necesidad de hablar de ti, Señor. De la necesidad que tenemos como pueblo tuyo, Señor, Padre, de llevar tu palabra, de llevar ese evangelio de arrepentimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas aquellas iglesias, Señor, donde se predica tu palabra, Señor, Padre bendito, aquel pueblo donde se predica tu palabra, Señor. Padre, que pongamos prioridad, Señor, Padre, para este tiempo, Señor. Padre, que no es el tiempo, Señor, Padre, de estar haciendo riqueza, Señor. Que no es el tiempo, Señor, Padre, de deleitarnos, Señor, Padre, vivir una vida confortable, Señor, cuando la gente se está perdiendo. Cuando gente se muere de hambre, Señor. Cuando gente se muere, Señor, Padre, sin conocer tu verdad. Padre, ayúdanos a ser conscientes, Señor, del tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Padre, que estamos en un tiempo, como dice tu palabra, Señor, el principio de dolores, Señor. Porque comienza, Padre, la maldad a aumentar, Señor. Porque la maldad se multiplica, Señor, Padre, y va a llegar a un extremo, Señor, como dice tu palabra, que, Padre, no podemos contener, no podremos contenerlo. Los gobiernos, la ley, Señor, Padre, ponen leyes, hacen cosas, Padre, para detener la violencia, para detener la maldad, Señor, pero no prospera. Padre, es que hay tanta maldad, Señor, Padre bendito, que todo lo que hagamos, Padre, humanamente, Padre, todos los esfuerzos que hacemos humanamente no tienen buen resultado, Señor. El enemigo, la maldad está regida por algo sobrenatural, por algo que nuestros ojos no ven. Y solamente con las fuerzas de tu Espíritu Santo, Señor Padre, podremos contrarrestar la violencia, Señor. Solamente tú, Señor, puedes poner fin, Señor Padre, a lo que nosotros no podemos poner fin, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder ser conscientes, Señor, de la necesidad que hay afuera, Señor. Que no perdamos el tiempo, que no perdamos el tiempo, Señor. Padre, hay tanta gente que renuncia a sus metas. Hay gente que renuncia a sus propósitos, Señor, por servirte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Padre, porque, Señor, tu finalidad es que todos lleguemos al final de nuestra carrera, Señor. Padre, porque no vamos a correr la carrera de aquellos que vienen delante de nosotros, no, tenemos que correr nuestra propia carrera. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a no avergonzarnos del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a hablar y a decir, Padre bendito,
que viene un juicio a esta tierra, Señor, que viene un juicio, Padre, a esta humanidad, Señor, y que solamente en Cristo Jesús hay salvación, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra, Padre, porque nos has escogido en un tiempo difícil, Señor. Y ayúdanos, Señor, Padre, a menguar para que tú crezcas, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a no desmayar. Ayúdanos a no, Padre, a soltarnos del arado, Señor, sino a permanecer fieles a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, Padre bendito. Yo te pido, Padre, que nos hagas más conscientes, Señor, de la necesidad que tienes tú, Señor, de pies, de vasijas, Señor, Padre bendito, que no se rindan, que no se cansen, Señor, Padre, de hacer el bien, de hablar de ese evangelio, Padre, de misericordia, de ese evangelio de arrepentimiento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón